Quiero saludar a un invitado muy especial que tenemos ahora en el living, que es también parte de la programación de Futurock. Tiene su programa los lunes a la noche, que es demasiado humano. Estoy hablando del señor Darío Strasraiber. Un aplauso. ¡Vamos! Darío, Me quiero encanta, que... perdóname, me encanta Ver tele, todos juntos. Ver TN, A24. Sí, claro. En las PASO no hice otra cosa que ver eso. Es que por eso nosotros queríamos hacer una transmisión que fuera un poco como la idea de estamos en un living mirando la tele. Ni hablar. Porque al final uno quiere ver tele. Entonces, O dejar ¿cómo de haces? dejar de hacerse la paja. Porque verse a los propios es como, ¿viste? Claro. Ya sabemos, lloramos 4 años. Sí, hay que ver A24, hay que ver TN. hay Y que un ver poquito todo. carga ver al enemigo, ¿no? De energía, ¿no? Enciende, ¿no? Enciende. Sí. Aparte es la única manera de dar batalla, conociendo bien Cómo piensan, qué dicen. cómo sienten. Totalmente. ¿Por qué te odian? ¿Qué cosas? Para mí siempre es... Aparte, y gozar un poco Sí. también. Ver esas caras de ortos está buenísimo. Hablemos del por qué te odian. Hablemos del por qué te odian. Porque Lautaro Maislin, que hizo un trabajo muy interesante todo este año en C5, ¿viste? Fue el que se metió con el micrófono de C5 y con el cubo de C5 a las marchas Sí, del de Juntos por el Cambio, del macrismo. De la derecha, podemos decir también, ¿no? Sí. Y la verdad que sacaba unos testimonios, yo creo, bastante aterradores. Sí. Y esto lo estuve hablando bastante en la radio porque me puse a pensar mucho, de verdad. Que había un factor, que para mí ya hay un punto que es innegable, que esa gente a la que va a esas marchas y a la que Lautaro le pone el micrófono, parece bastante fuera de eje, ¿no? Por no decir que parecen locos, porque Ok. queda mal y porque es incorrecto. Pero parecen todos como muy enojados, muy desviados, diciendo incoherencias. Y para mí llegó un punto en donde era innegable decir, acá hay un factor. ¿Por qué están todos así? No, está bien. Yo voy a hacer... ¿Cuál es la respuesta? Voy a hacer quilombo como siempre Sí. a ese nivel, digo, que es que yo creo que el que cree demasiado en sí mismo enloquece. Sí. Y creo que, digamos, lo que vimos en esas marchas es gente que no dudaba de sí mismo. Sí. Estaba muy convencida de su deseo, Sí. de su certeza. Lo único que a mí me importa es no ser igual. Y a mí a veces me da temor cuando los propios hacemos lo mismo. Digo, porque para ellos las marchas nuestras Son de deben locos. ser leídas de Sí. locos. De hecho, Sí. vos fíjate que todo lo que dicen de nosotros pasa por ahí. No, pero yo Entonces, creo me que lo parece- que dicen de nosotros en realidad tiene que ver con prejuicio de clase. Siempre está ese tema de decir que son negros, que los traen Sí. en colectivo. Blanden la sube como Sí, un valor. nunca nadie dice ellos no saben hablar, por ejemplo. No. No es algo que dirían de nosotros. No, pero estoy Bueno. de acuerdo, esas son las diferencias que hace que estemos de un lado o del otro, no me cabe duda. Digo, en ese punto, en el punto de la autoconvicción... Sí. De ahí no dudar nunca A de... mí me pasa, Sí. ojo, desde Sí. lo que yo hago, que me da como miedo eso. Pero me da más miedo que el que ellos sean tan Sí. esclavizados de sus propias ideas, me da miedo verme a mí repitiendo eso. O sea, yo dudo, yo qué sé. Sí. Y Bueno. Si no también eso es estoy secta feliz. enseguida. Si no es secta, tal cual. Claro, a mí me parece que hay una convicción dogmática, ¿no? Casi, Sí, como que ni esto hablar. es así y Pero hay a mí un no me- odio que es muy visceral a mí y no que me no es muy diferencia. racional. Yo lo que creo es que... A mí no me sé si es diferencia. ¿Por qué? Ese punto me parece que no marca una diferencia. ¿Cuál? El La de la irracionalidad. convicción dogmática, porque del lado nuestro hay un montón de Yo no talibanes, me siento ¿viste? dogmática. Yo tampoco. Pero yo siento que mis Nah, elecciones son pero- absolutamente pero hay de- racionales y pragmáticas. Pero de Pero ellos hay- tenemos dogmáticos también. Sí. Y de ellos hay Para un mí montón hay de más gente... racionalidad de este lado. No, para mí no. Ahí estamos hablando re de filosofía. No, pero- ¡Vamos! Pero digo- Che, ¿podemos pedir el clip de Lautaro? El de las marchas. Así, porque Ahí estamos vamos. hablando de eso. Y A mí, ¿sabes estaría qué me bueno- diferencia? Me diferencia lo que decías antes, el prejuicio de clase, la apertura para con el otro, Sí. una concepción de la sociedad como un lugar, un campo de conflicto, con intereses en pugna, la idea de que el conflicto es positivo y no negativo, digo, el que la política tiene que estar al servicio Sí. del otro, del que sufre, del débil, ahí hay diferencias manifiestas, pero en la cuestión, justo en ese punto, en la cuestión del dogma es donde yo más me peleo Sí. con lo mío, con lo propio. Donde vos sentís que hay una identificación también. Sí, que no hace bien. La democracia se construye con el otro, nos guste o no nos guste. Y es lo que ellos no quisieron hacer. Sí. Ellos no quisieron ser democráticos porque no quisieron construir con los otros. Nosotros no podemos repetir lo mismo, No. porque si no somos la No, misma por bosta, supuesto. Además, ¿viste? hay un 30%. Más. Y más de un y 30% que en realidad son esos que incluso Sí. nosotros hablamos del como una cosa ajena como los otros, pero forman parte de un mismo país con el que hay que claramente Y hay que que- construir, porque si no es la eterna grieta, pero hablemos un poco también de ese concepto que... Dale. em, No, y te quiero decir algo, y que te sí. escuchan a vos. Ese 35% fuera de contexto
a vos, Julia Mengolini. Sí, no creo que me escuchen para putearme, boluda, me escuchan, Darío. No. Es que es al revés. Eso es lo que marcaba Carl Schmitt acerca de lo que es Sí. la contienda de la política, cuando la política se vuelve un ejercicio de amigos-enemigos. O sea, ¿qué decía Schmitt? Que la política está atravesada por esa lógica, que es la necesidad de construcción de un enemigo público. Sí, claro. El enemigo es público, no privado. Sí. Vos, Julia, te sentás con cualquier gorila en un bar a charlar No, y y vas está a todo llegar, bien. va a estar todo bien. No, de hecho... Bueno, pero es eso. Eso es muy flashero. Me pasó a mí el otro día que Sí, fui a sí, arreglar un micrófono a un lugar Sí. y sale un muchacho y creo que soy Ahí yo. Iba a decir Ahí algo re está. interesante. sale un muchacho. Sale un muchacho, me ve y lo primero que me dice es, soy muy trosco. Ah. Y yo hice como, bueno, está bien, no Sí. sé qué. Y Soy como muy que trosco, nadie se aflojo. confiesa Ahora así. que sé, con sé qué pasa. Pero qué loco, y es verdad eso, que nosotros tenemos estas construcciones de Del amigo enemigo. ¿quién Ah, soy? ¿era el mío? ¿Fui yo? Bueno, ahí del estás. amigo enemigo y Sí. al final, en lo personal, tenés un montón de amigos que tienen otras ideas y... Total. Pero Y por eso eso hay muy que flashero. diferenciar lo que es lo público de lo privado, entender que de alguna manera en esa construcción del enemigo público se juega lamentablemente la política como arte de la contienda, porque entonces vos necesitas siempre estar construyendo enemigos. O son los Yo troscos, particularmente o- justo sí, Bueno, pero sí. justo. Sí, bueno, Pero no, sí. está. Mira con quién estás hablando, Yo ¿no? justo sí, pero Vos sabés que entiendo uno de mis mejores amigos Mm. es como re macrista. Mm. Y a mí hasta me hace bien. Sí. Porque Claro. la mayoría de los argumentos que después yo esgrimo en contra del macrismo, Lo sacás de tu sacaste de amigo. ahí. pobre, Sí, lo sí, sí. uso, ¿viste? Lo usás como para Pero- tenerlo de Puchin volante. Bueno, yo a mí me pasó, aristotélico. Pero lo quiero y hasta dice Sí, cosas sí. que me convence, que Sí. nunca Claro. las diría en público porque no. Bueno, te digo Claro, algo claro. más. Incluso en la política, por ejemplo, en la Cámara, en el Congreso, Cámara de Diputados, senadores, se matan en público, porque se matan incluso en las sesiones y sus parlamentos. Después se toman un café Obvio, y son amigos obvio. y pueden ir a jugar al fútbol, no sé, como Total. incluso en las altas vale. esferas de la política también pasa eso, que la grieta no es tan feroz. La Pero- gran diferencia que vos que me preguntabas de la grieta es que de alguna manera en la grieta es asimétrica. Digo, es la misma lógica que la lógica del feminismo. Digo, el verso es que nos quieran hacer creer que se parte de una situación de igualdad, tipo varón-mujer, como si fuese desde el vamos una situación de igualdad. Acá pasa lo mismo. La grieta siempre se ejerció desde un lugar de poder Contra donde uno que no. contra uno que Claro. quedaba afuera, el gran excluido, ¿no? El negro, Ujú. digamos, porque la grieta es contra el negro, es contra ese argentino que en realidad es un argentino que está quedando siempre afuera y que fue el peronismo el que históricamente le ha dado lugar con sus problemas, con todos los quilombos. Me parece que esa grieta es una grieta histórica donde siempre ha habido un sector que queda afuera. Ujú. Entonces, me parece que hay que sacar la contienda de la grieta de este lugar que es lo simétrico. lo Claro, es simétrico, como total. cuando yo las escucho mucho a ustedes. Mentira. De verdad, boludo. ¿Dónde Y no se defienden justamente ahí cuando salen todos estos pelotudos a cuestionarlas. A ustedes, corrernos por izquierda. A correrlas por izquierda diciendo, bueno, pero los varones entonces también tendríamos que armar. No, digo, se parte de No, una claro, situación claro. asimétrica. Con la grieta social Sí. pasa lo mismo. Sí. Pero eso es lo que el liberalismo tiene el mito de que los seres humanos venimos en igualdad de condiciones. Claro, es la base de su Esa es la base de dogma. su pelotudez. Sí, claro. sí, que Es la gran nacemos mentira, todos, ¿no? Todos en iguales todos y que iguales. entonces varón-mujer ya Sí. o rico-pobre son cuestiones Sí. accidentales. Es la gran Total. mentira. Pero además te quiero agregar una cosa. El conflicto es parte de la democracia Ujú. y es parte también la administración del conflicto, es básicamente lo que es gobernar. Sí. La grieta es también el término que acuñó la nata Sí. para demonizar el conflicto, que no debería ser tan dramático, Exacto. me parece, ¿no? Total. ¿Querés que veamos el tape Dale. que nos ¿De hizo Lautaro? Lautaro Maislin? Sí. Un poquito, un resumen de lo que fueron las marchas, las del Sí Se Puede y otras marchas también de la gente de Juntos por el Cambio. Veámoslo. Son la indiada que le ponen guita en el bolsillo para ir a la plaza. Toda la indiada que va. ¿Indiada? Sí, la indiada. Porque la mitad más uno son de Bolivia. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Vos sos periodista, tenés que preguntar? ¿Por qué estoy acá? ¿Cómo? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Porque yo defiendo la República y considero que Venezuela es una dictadura, Esto es Argentina. por supuesto. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se No puede! sos un buen periodista, pones cara de cosas. Pero estábamos hablando de Argentina. No, pero pones cara... ¿Qué te pasa en la cara? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
se puede! ¡Sí se puede! Está la misma. ¿Cuánto es un PBI? ¿Un PBI cuántos millones habíamos leído? ¿Cómo sabe que es un PBI que se robaron si no saben cuánto es un PBI? ¡Chorros! ¡Chorros! ¡Ladrones! ¡Devuelvan el país! ¿Usted cree que el resultado fue muy favorable para Alberto Fernández, una diferencia de más de 15 puntos? ¡Fraude! ¡Más fraude! ¡Fraude! ¿Considera como Carrió que es un fraude narco? Sin ninguna duda, sí señor. Ahí tiene mucho que ver el narco también. ¡No! ¡Fue chorreo! ¡Se robaron! ¡Se robaron! ¡Sí! ¡Se robaron! ¡Se robaron! ¿Se robaron un PBI de votos? ¡Se robaron los votos! ¿Un PBI de votos se Sí, robaron? se robaron los votos. ¡Ganaron, viejo! Pero estoy seguro que Mauricio está limpio, bien limpio, él y su familia. Hizo un DNU para que su hermano pueda blanquear dinero, ¿eso cómo lo tomó? No, no lo creo, No lo cree, pero lo hizo. no lo creo. Yo no lo creo. Aunque lo haya firmado y haya hecho un DNU, ¿usted cree que no existe? Yo creo que no. A mí lo que me gusta es la democracia, la libertad y después, como soy anarquista, tendría que votar en blanco, pero desde que soy chiquita y tengo 75 años, siempre voté a lo menos peor. ¿Qué va a ser? Si te Presidente toca- de lo menos peor. Por supuesto. ¿Y cuál relación tendría el presidente con el anarquismo? ¿Ninguna? ¿Usted cree que se está distribuyendo mejor la riqueza ahora? Se está distribuyendo mejor, te diría que sí. ¿Pero cree en la teoría del derrame usted? Creo que sí, ¿Sí? creo que sí. Este pueblo no merece el presidente que tiene ahora. ¿Por qué cree que prometió pobreza cero y los índices de pobreza subieron, que la inflación iba a bajar? Cuando asumió, había un 30% de pobreza. Ese 30% siguió teniendo hijos, y eso aumenta la pobreza. ¿Qué quiere decir que sigue teniendo hijos? Todo ese 30% de pobres siguieron teniendo hijos. Y eso aumenta la pobreza. Tendrían que tener menos hijos. Cada hijo cree que es un plan. Ahora sí, Ahora sí. están pidiendo. ¿No lo piden? Está peor ahora que con el gobierno anterior su empleada. La plata no le Y alcanza. antes le alcanzaba un poquito más. Y antes lo que pasa es que ella vivía en una burbuja. En el año 68 yo he tocado lo que es un pobre. Yo estaba en orientación para... Usted tocó un pobre. Yo toqué un pobre, estuve en la villa con un pobre. Acá hablan de los pobres como si fuera algo que salió de las cenizas. Los pobres de ahora son distintos. Son pobres que se tiñen el pelo, que tienen celular. Son pobres que han avanzado, que están más insertados en la sociedad. Hablo de pobreza. ¿Por qué cree que el presidente prometió pobreza cero en campaña? Porque dijo lo primero que se le vino a la cabeza. ¿Me está llamando chancho? No me estará llamando chancho. Bueno, ahí estábamos viendo, miren, me hizo pensar en otra cosa. Estábamos hablando como de que para mí parecen locos. Yo sé que está muy mal lo que estoy diciendo, pero sí creo que hay algún tipo de análisis político posible sobre esto. A mí me parece que hay gente muy llena de odio y me parece que ahí los medios de comunicación jugaron muy fuerte en inculcar mucho el odio. Y ahí vos tenés un montón de gente que vota con odio, Sí. ¿no? Que no vota con una esperanza, con un proyecto de país muy claro en la cabeza, no, vota sobre todo con odio. Sí, sobre todo porque, digamos, el modelo al que ellos apoyan no dio ninguna muestra de éxito. No. Entonces, obviamente, lo que les queda en términos de electorales es la cuestión identitaria. Cuando vos pensás por qué vota un macrista hoy a Macri, lo único que le queda para votar es la cuestión de la identidad. Sí. Una identidad que en el caso se manifiesta como una identidad antinómica, o sea, son más antiperonistas que en función de su propio contenido. Lo que pasa es que no tienen otra variable más de la que agarrarse para votar. Nosotros, que a nosotros también se nos escapa algo de esa especie como de anti, porque hay algo con el gorila, en la medida en que sigamos construyendo simbólicamente la idea del gorila, estamos atados con la misma línea. Nosotros también tenemos una cuestión identitaria fuerte, los peronistas en general. Ahora, además de eso, votamos, como decís vos, por un modelo diferente de país, votás por otro conjunto de valores, votás, digamos, también desde una unidad del peronismo que lo que hace es manifestar un tipo de gestión del Estado diferente a la de ahora. Tenemos muchas más variables en esa multicausalidad que hace al voto. Ellos se quedaron solo con la identitaria. Ahora, con esa sola
van a sacar un 35%. Sí, no es poco, ganan para nada. Capital, ganan Córdoba, ¿no? Digo, Sí. ojo que, digamos, no Sí. es para ni minimizar, ni quedarnos en esto, más que una discusión, es como son formas de pensar, ni para quedarnos que es solo eso, ¿entendés? Porque si quedan como homologados solo a que son un 35% del país que odian, no hay manera después de salir de ahí. No, claro. ¿Y ¿Entendés? cómo se hace? No, esto me parece que está bueno en el análisis entender, digamos. Primero, yo voy a saludar a un 20% de electores antiperonistas que nos odian, pero que nos votaron. Es ese 20% Sí. que prefirió, digamos, la heladera llena, a pesar y en contra de sus convicciones políticas, porque si no, no se entiende el resultado. No, porque Digo, me parece que hay un, ¿no? llamarle un tercio, no tercio en términos numéricos, sino Está bueno, más o sí, menos, sí, un tercio flotante. que es flotante, que no es ni una cosa ni la otra, pero que y es- esos son los que Pero que no es terminan defendiendo el voto, ¿no? No es zurdo ese No, no. tercio. No es zurdo. Vota por la heladera, digamos. Sí. Digo, pensar, esta es una postura por ahí más polémica, pensar que volvió la política y que se reideologizó la sociedad, a mí me cuesta un huevo pensar eso. Yo creo que ese 20% que nos vota, Enseguida nos abandona. pero Sí, en 6 claro, meses, si claro. no hay una, Sí, porque sí, sí. van a salir a decir, ustedes dijeron esto, que la economía es una cagada, Sí. prometieron consumo interno, es el primero que se te va, ¿no? Entonces me parece que está bueno, cuando vos haces un análisis y complejizás las variables y salís de la peor de las grietas, que es la única causalidad, que las cosas son solo por un motivo, ahí me parece que hay una salida, ¿no? Porque empezás a entender la complejidad contradictoria del ser humano, ¿viste? Que somos eso, somos un manojo de fragmentos en contradicción permanente. ¿Te gustó? Ay, Darío Strasraiber. Viniste, do your thing, Darío Strasraiber. Bueno, ¿quieren ver tele un poco? Dale. Sí, dale.